Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 12 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Paquete Económico de Gobierno 2026 y este segmento sobre generalidades. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y en Solo Negocios MX, así como Solo Negocios Radio, fanpage de nosotros en esas plataformas. Más tarde, bueno, pues en el resto de redes sociales, streamings y demás. Y bueno, vamos a platicar del paquete económico gubernamental 2026. Emmanuel García lo comentó también el martes. Nosotros tenemos otro sumario con un acomodo como sigue en este primer segmento. Estaremos discutiendo acerca de la perspectiva de las generalidades de este documento. En el segundo segmento, ingresos e impuestos. En el tercer segmento, comercio exterior y fiscalización. Y luego ya el tema del presupuesto de egresos hacia el final. Y bueno, pues empezamos. La presidenta Sheinbaum emitió una carta, pues de tinte político, obviamente, al Congreso, exponiendo los razonamientos del sustento de su programa gubernamental para el 2026 dentro de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y con la tónica de su objetivo pues de ejercicio gubernamental en el sexenio, destacando programas a los que se busca apoyar, con los que busca, por lo mismo, aumentar o continuar con los resultados que a la fecha ha logrado. Por ejemplo, el tema de reducción a la pobreza, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues obviamente, un tema relevante, porque hay muchas vicisitudes. Un primer tópico es que la Secretaría de Hacienda emite este boletín que anuncia la entrega de este paquete económico como una propuesta de política fiscal, dando continuidad a los programas de gobierno y a la actividad productiva como impulso por medio de la inversión pública, señala, ¿no? Habla en el contexto del Plan México para fomentar el desarrollo económico y el bienestar social, y en su caso destacando la resiliencia de la nación y en su caso moviendo también incidencias para fortalecer el consumo, la inversión privada y la posición estratégica del país en las cadenas globales. Para 2026 habría un crecimiento económico estimado de 1.8 a 2.8%. Esto se destaca en otro documento que se llama Los Criterios Generales de Política Económica, y esos criterios básicamente es la proyección financiera que hacen del contexto de la economía para con ello fundamentar su presupuesto. He escuchado críticas sobre esto. Yo no recuerdo, y tengo más o menos 20 años haciendo análisis de los presupuestos de ingresos y egresos que plantean los gobiernos, y siempre son optimistas, ¿no? Tiene menos tiempo, como unos 10 años, que empiezan a trabajar sobre rangos, lo cual ha sido bien visto por los analistas económicos, porque al final del día, si bien se requiere un dato puntual para estructurar todos tus cálculos, lo cierto es que el fijar un rango da pauta para entender cuál es un mínimo y un máximo aceptable de la movilidad de los diferentes indicadores. Porque de una manera simplista puede uno entender que un indicador entre más alto mejor, sí, pero también tiene otras implicaciones. El crecimiento económico consigo trae movimientos de precios, que si no hay una suficiente productividad se convierten en inflación y entonces te genera detrimento en otros aspectos. Entonces, en función a ello, fijar un piso y un techo en la expectativa de crecimiento y en los diferentes indicadores puede ayudar a entender una modulación de los impactos efectivamente ocurridos. Por otro lado, de repente plantean, no, pues es que este dato no da suficiencia y bla, bla, bla. De acuerdo. Y lo vamos a criticar en el programa. Tenemos argumentos para criticarlo, pero sí cabe mencionar que al final del día un presupuesto es simplemente eso, como la palabra lo dice. Proyectamos algo hacia adelante y en su caso de no cumplirse, pues no se va a lograr todo lo que queremos, o de cumplirse podríamos hacer un poco más. Si esto lo extraemos en el criterio de actividad que debería realizar una empresa en lo individual, pues es el mismo trabajo. Tú vas a hacer una proyección con respecto a ciertos datos históricos que has logrado y luego, por otro lado, vas a hacer una estructura a partir de datos de tu contexto, del riesgo sistémico, que puedan permitirte crecer en esa dimensión.
Si tú tienes una tienda que requiere consumidores con capacidad de compra para ese tipo de productos que vendes, pues obviamente entre más consumidores haya, más viabilidad va a ser que logres las metas. Entre menos consumidores haya, entonces al contrario. Ahora, esos consumidores, ¿cómo llegan a esa situación para tener esa capacidad de compra? Pues con generación de empleo, con mejoras en las percepciones y una contención global, bueno, nacional de la inflación. Y entonces, requieres varios elementos en tu empresa de presupuesto para poder lograrlo. Es muy común que nadie haga presupuestos o que muy pocos. Y dentro de los que lo hacen, he visto que usan herramientas y variables que no necesariamente son sensatas. Y ese es uno de los argumentos críticos en la técnica de proyección presupuestaria. Por ejemplo, una empresa que no atiende al consumidor utiliza el Producto Interno Bruto como una meta de crecimiento económico y eso es completamente absurdo. Esa empresa que está eslabonada en la cadena productiva debería de usar algún derivado del Producto Interno Bruto en la perspectiva de cadena productiva, en la perspectiva de inversión, por ejemplo, para efectos de determinar cuál es la capacidad de su subsector económico de crecer, cuánto mide su empresa respecto a sus competidores en base a un análisis de benchmarking y ante ello poder determinar cuál es la oportunidad efectiva de crecimiento de su sector. Habrá sectores que crecen mucho más del estándar de crecimiento del Producto Interno Bruto. Vamos, el gobierno está planteando que creceríamos entre 1.8 y 2.8. Si queremos basarnos en la perspectiva de gobierno, que ya de suyo es optimista, pues tenemos hablando que la economía debería crecer más o menos 2.4%. Si creciera 2.4 y mi empresa es una eslabonada en cadena productiva que tiene oportunidad de crecer 10%, yo le pongo a 2.4, estoy detrimentando mi presupuesto. Y si por el contrario mi subsector es uno que va a crecer a lo más 1%, yo le pongo 2.4, estoy sobresaltando la expectativa de crecimiento y por supuesto todos mis números financieros, incluso los internos. Mismo tema se aplica al gobierno. Si el gobierno está generando una estimación optimista respecto a un planeta que está entrando en un escenario de extrema incertidumbre, donde los rangos de crecimiento todavía son mayores, o sea, la diferencia entre lo que podemos proyectar por la incertidumbre que se vive, y aquí lo concatenamos a uno optimista con sesgo alto, pues obviamente el gobierno federal está equivocándose en su perspectiva, pero al final del día tendrá la salvaguardia de decir, bueno, como mínimo el rango inferior de 1.8, si lo crecemos, aguanta la capacidad. Podrá crecer en eso el gobierno. 1.8 es potencialmente factible con una perspectiva de proyección alta. Ellos creen que su punto más alto es 2.8, que nosotros creemos que no tiene la menor capacidad del país de crecer eso en 2026, pero bueno, así lo plantean. Entonces, como principio, no está mal que lo planteen así, pero pudiera ser mejor. Esa sería mi conclusión de ese aspecto. Ahora bien, la estrategia fiscal del año es llevar a una normalización gradual del déficit público. O sea, el gobierno reconoce que tiene un sobreendeudamiento. Y podrán decir el origen que quieran. Sí, todos los gobiernos anteriores han endeudado al país, pero el cierre de 2024 del sexenio anterior se lució de manera exuberante. Y entonces, en este momento, este nuevo gobierno trae una sobrecarga de deuda que además este 2025 se anidó más. Ojo, vamos a pensar sin comparar números en términos de valor de dinero del tiempo. 2024 fue de 2 billones de pesos la deuda. 2025 ronda a mi memoria 1.5, 1.6 y este 2026 proyectan 1.3 de deuda. Es muy alto, incluso contra los años anteriores de los sexenios previos, pero ciertamente es algo que empieza a permitirles continuar con sus proyectos y en su caso, si creciéramos a la expectativa mínima que plantean, lograr reducir el déficit. Y es importante reducir el déficit porque no hacerlo implica que te suban las tasas de interés de la deuda externa. Ese es el quid. Pero además no solo al gobierno. El gobierno sí entiende que si al gobierno la calificación de deuda se le degrada y ante ello provoca un problema de deudas al resto, de elevaciones de tasa al resto de la economía mexicana, a todos nosotros en nuestras tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios y demás, entonces sí vamos a tener un problema grave para toda la economía. Y entonces, en ese sentido, al final, los números macroeconómicos que proyectan, si bien con cierto sesgo optimista, lo cierto es que dan pauta para sí cumplir la disminución de déficit público en el rubro más grande, requerimientos financieros del sector público a 4.1, lo cual implicaría sostener el grado de deuda que tenemos y no generar un conflicto en ese sentido.
¿Esto es lo mejor que podría pasar a México? No, porque de nuevo pudieran haber hecho mejores planteamientos, pero dentro de los malos está bien porque todavía alcanza una perspectiva óptima de rescate. La deuda estaría en el 52% del Producto Interno Bruto, muy alto respecto a los últimos 40 años, pero aguanta, va disminuyendo. En 2026 la recaudación tributaria se espera llegue hacia 15.1%. México tiene, comparado con los países de la OCDE, que son países más o menos comparables con México o todavía en situaciones de desarrollo mejor, traen tasas cercanas al 25%. México tiene históricamente, no sé, 60 años con tasas sumamente detrimentadas en el rubro. Y entonces, pues va mejorando, pero mejorando a pasos sumamente limitados. Y el enfoque de gobierno por cuestiones políticas siempre es con respecto a los contribuyentes cautivos, pero a la informalidad no la toca. Y ese es uno de los grandes retos que siempre le queda pendiente a cualquier gobierno de cualquier país, de cualquier, perdón, pues partido político en los sexenios anteriores comparado, siempre les pasa lo mismo, ¿no? En materia de gasto público se plantearán 3% de PIB para los programas sociales, 82% en beneficio de 82% de las familias mexicanas. Me parece alto, la expectativa es 82%, pero veremos. En pensión mujeres de bienestar se busca una cobertura universal a mujeres de 60 a 64 años, todavía de arriba de las pensiones para adultos mayores, generando ahí un grado de inequidad respecto a unos por otros, pero veremos cómo se evoluciona el programa. En materia de inversión pública, plantean 2.5 del PIB, complementada con la privada en proyectos estratégicos. Y entre las obras se incluyen proyectos para los trenes de pasajeros que tiene en el sexenio planteado el gobierno, obras hídricas y tecnificación del campo. Continuando además el tema de polos del bienestar, que en mi opinión está quedando mucho que deber ese tema, pero bueno, ya lo veremos más a fondo después. En materia de política comercial se implementarán medidas fiscales arancelarias con respecto a países que no tienen tratado con México, así como ajustes fiscales en ciertos productos como las bebidas azucaradas, el tabaco, buscando, dicen, hábitos más saludables. Tiene mucha implicación esto y ahorita que vayamos a la parte de impuestos lo comentamos. Entonces, hasta aquí, puntos relevantes de lo que están planteando en generalidades del presupuesto. Vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya. Sigan. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.